Un líder nunca debe enojarse. Tomar riesgos es tener inteligencia emocional. Emprendedores, bienvenidas a Emprende y Sorprende, un podcast para gente diferente como tú. Mi nombre es Belén, soy la gerente de operaciones de Gesting, locutora y podcaster. Y yo soy Ivanov, comunicador social, host de este podcast y editor de audio. Recuerden suscribirse y activar la campanita para que vean todo nuestro contenido. Y tampoco olviden seguirnos en redes sociales, nos encuentran como emprendesorprende.es. El día de hoy vamos a hablar sobre inteligencia emocional y liderazgo. Así que Ivanov, Dígame. ¿qué es la inteligencia emocional? Dígame. Dígame, sí, bueno, dígame. Dígame, licenciado. Sí, ya te tengo ingeniera también. Pues. A ver, Cosas ¿qué de es? ingeniería. Cosas. A ver, Cosas que pasan ya. ¿qué es la inteligencia emocional? Bueno, la verdad es que la inteligencia emocional encontré un mini debate en que unos dicen que Las historias del Ivanov. Sí, historias por ahí. Bueno, encontré un debate tanto de por ahí por 2010 y contemporáneo en donde dicen que la inteligencia emocional no es una inteligencia. O sea, que de los diferentes tipos de inteligencia, la emocional no se considera una inteligencia como tal. Sí, en realidad muchos no lo consideran, pero otros lo consideran solo una habilidad, así como pelear, que no diferencia, no dice si eres inteligente, solo es una debilidad, ¿no es cierto? Una habilidad. Claro, pero aquí yo me preguntaba, o sea, ¿gritar es alguien de inteligentes? No. No es cierto. No. O sea, depende. O sea, yo creo que gritas ya cuando en serio lo necesitas. Por ejemplo, te estás cayendo, te están robando, o sea... Te golpearon. Te golpearon. O sea, ahí en defensa, en la reacción, está bien. Claro. Pero enojarte con tu equipo por algo que pasó y gritarle, yo creo que está mal. Claro, realmente que no, porque a ver, ahí decimos, no cualquier persona puede influir en el resto, no cualquier persona puede autocontrolar sus emociones, no cualquier persona realmente puede mantener un orden, no cualquiera. Eso sí, totalmente de acuerdo. Y como decías, ¿tú sabes cuáles son los tipos de inteligencia que existen? Bueno, hay muchos, la verdad, porque ayúdenme, porque dicen que son 8, pero a ver, vamos con la cuenta. Inteligencia lingüística, inteligencia lógica y matemática, inteligencia kinestésica corporal, inteligencia musical, inteligencia, emocional, pongámosle, y se me va la cuenta. La aeroespacial, La aeroespacial también de ley, la aeroespacial, que no, aquí están estéticos de cuerpo. Bueno, ya, tenemos 6, ¿ya? Ajá, tenemos 6 de las 8. Ya tenemos 6 de las 8 tipos de inteligencias. Dejen en los comentarios las otras 2 que nos hayan faltado. Que nos faltan. Pero todas estas yo creo que se definen en una sola, que es la inteligencia humana. Claro. Que uno desarrolla más, que otro desarrolla menos, pero la idea es que todos tenemos estas 8 inteligencias, ¿no? Tal vez no las 8, pero sí en un porcentaje del 100% tienes más de una, más de la otra, o vas desarrollando habilidades que con el tiempo las necesitas. Claro. Porque es lo que la gente no entiende, que la inteligencia emocional es algo que vas desarrollando y que va muy ligada a algo que la gente no toma en cuenta, que es tu personalidad. Porque si tú eres explosivo, tu inteligencia emocional te hace decir, ok, sé explosivo, pero en ciertas cosas, en ciertos momentos. Te ayuda a comportarte. ¿Tú crees que la inteligencia emocional también es saber comportarte en dónde y en cómo? Bueno, de hecho, eso creo que es más de la inteligencia. Creo que está ligado. Yo encontré también que está ligado con la inteligencia intrapersonal, que es el conocerte a ti mismo. Esas dos no es las Eso, inteligencia. La intra y la interpersonal. Claro, interpersonal e intrapersonal. Ya, listo, ya. Están las 8, listo. Bueno, ya, pero la cosa es que la inteligencia emocional está ligado con la intrapersonal. A fin de cuentas, todas van de la mano conjunto. ¿Tú te consideras que tienes inteligencia intrapersonal o interpersonal? Qué buena pregunta. La verdad, solo diré que estoy desarrollando mi interpersonal. Muy bien. La verdad, estoy desarrollándolo porque sí me cuesta un poco. Desde que empezó este podcast en video, él también ha venido desarrollando esa inteligencia. Aparte de desarrollar también su inteligencia emocional, claro, la obviamente. Comunicacional y todo, porque somos un conjunto. Entonces todos, yo creo que la inteligencia emocional es adaptarte y ubicarte. Porque, por ejemplo, aquí vamos a ser muy prácticos en este ejemplo. Dele. La inteligencia emocional no quiere decir que yo o al equipo que tengo porque tuve un mal día. O porque mi mamá me hizo enojar, mi perro me hizo enojar, mi novio me hizo enojar. No voy a desquitarme con ustedes por algo que hacen las demás personas. Y de seguro todos tuvimos un profe así. O
O un jefe así. De ley. Que llegaba, se enojaba con la novia y empezaba del, pásame esto, ¿qué pasó? Y entonces como que, wait. O sea, la inteligencia emocional es enojarse con quien tienes que enojarte. Incluso dentro del equipo, si estás enojado con una persona, no puedes hacer que ese cambio de esa persona se afecte a los demás. Entonces, no por eso. Incluso el gritar yo creo que está de más. Por ejemplo, el Iván me va a decir, yo le pregunto, Iván, ¿qué pasó con el audio del podcast? Basado en una historia real. Pero no, te pregunto, pero sin gritarte. Claro. Porque aquí entramos en el otro ámbito de este mismo episodio, que es el liderazgo, que ya les vamos a explicar. Ya. Pero, ¿tú qué crees que pueden hacer para desarrollar la inteligencia emocional? Primero que todo, pongámonos en los zapatos del otro. Empatía. Ya, claro, la empatía creo que es donde todo parte para poder comprender al resto. Porque recordemos que alguien inteligente puede captar las cosas a su manera. Alguien inteligente, aparte de captar, puede dar soluciones a esas cuestiones. A ese punto de vista. Claro, en ese punto de vista. Porque todos nos creamos diferente, todos tenemos un punto de vista diferente. Pero el desafío, todos vemos el mundo de manera diferente. Claro, pero la cosa es comprender a la otra persona. Es como cuando te pones a leer a David Hume, por ejemplo. ¿Quién es David Hume? Bueno, él es un filósofo. Me quedé como el gatito pensando. Bueno, él es un filósofo que dice que todo lo que nosotros percibimos solo son formas y colores. Esto es un micrófono, pero ¿qué es lo que me dice que esto sea un micrófono? ¿Lo que hace que funcione? Claro, lo que hace que funcione o su forma. Nos estamos basando en la forma, en el color y en la función. Interesante. Claro, él dice que el sol sale todos los días. No, él dice, no, el sol no sale todos los días, la tierra gira. Ajá, el sol está quieto, nosotros nos movemos alrededor de él. Ya, por ejemplo, hay mucha gente que juzga a David Hume, que dice que le está aquí buscando la quinta pata al gato. Pero la gente, cuando la primera vez que lo lee o que lo escucha, la gente deja de lado de comprenderlo. Muchas de esas personas. Y empiezan a juzgarlo. Claro. Así que antes de juzgar hay que comprender si queremos desarrollar una inteligencia interpersonal emocional. Muy bien, o sea, yo creo que, como siempre digo, yo de filosofía aprendo con el Iván, porque sabe mucho, pero, por ejemplo, o sea, son inteligencias diferentes. Él tiene una inteligencia que sabe, que es muy retentivo, o sea, tú eres muy de muy historias, muy todo. Yo soy muy lógica, matemática, entonces... Claro, es que saben, ingelicen. Pero eso no nos hace que no podamos hacer un podcast. Claro. Entonces, la idea de la inteligencia emocional también es saber adaptar las habilidades. Y una de las habilidades muy fuertes dentro de la inteligencia emocional es el liderazgo, que es como les decíamos que ya vamos a hablar de liderazgo. Porque cuando hablamos de liderazgo, piensa que la gente, siempre los líderes están en cargos altos. Y por lo general los líderes nunca están en cargos altos. No, la verdad, creo que y los más grandes líderes estuvieron primero en cargos bajos. Y se adaptaron. Claro, y fueron aprendiendo y fueron escalando. Porque un líder que se forja desde las bases, como se dice, conoce qué pasan las bases y cómo solucionar el problema jerárquico general. Y va a poder ponerse en los zapatos de todos. Y va a poder moverse. Como siempre les digo, la vida hay que ver la vida como un reloj. Entonces, esta es nuestra vida. Movámonos, aprendamos a movernos. O sea, nos movemos un poquito y vamos a ver otra realidad, otra perspectiva. Y la idea de la inteligencia emocional dentro de su emprendimiento es que ustedes aprendan a ponerse en los zapatos de sus colaboradores y puedan liderar. Y si no son buenos líderes, encuentren a alguien que sí lo sea. La cosa es que de liderazgo todos podemos aprender realmente. Y bueno, y si puedes alcanzarlo, muy chévere. Solo mira, o solo también enfócate en diferentes figuras históricas que fueron líderes. Alejandro Magno, por ejemplo. Yo creo que Hitler también fue un líder. Claro, ¿quién dice que no? Ajá, o sea... Yo admiro su capacidad de liderazgo. Ojo, que aquí en ti ya tienes de la base de para qué lideras. Cosas buenas o cosas malas. Sí, porque, a ver, digan, y niéguenmelo. ¿No han visto un discurso de Hitler? ¿No se han quedado así? ¿No es cierto? Entonces, existen liderazgos y existe esa manera de captar a la gente. Como yo decía, puedes cambiar la historia del mundo estando del lado correcto. Pero ¿cuál es el lado correcto? El lado correcto no va a depender de lo que yo piense que es mi lado correcto. Porque va a estar bien para mí. Pero para el Iván puede ser, no, ese no es mi lado correcto. Claro. Entonces, otra de las cosas que para este episodio escuchaba, porque ojo, yo también escucho podcast para prepararme para este podcast, que para mí fue muy complicado. Claro. Por el momento,
empresarial que estábamos atravesando. O sea, como decía, ¿cómo soy emocionalmente inteligente para continuar a pesar de emocionalmente estar mal? Entonces decía, ok, un mal día solo tiene 24 horas y tienes que seguirlo. Entonces, mi situación emocional no podía afectar, porque si yo estaba mal, todos iban a estar mal. Pero si yo decía, ok, entiendo que todos estamos mal, pero hagamos las cosas de acuerdo a lo que podemos hacer. Y creo que todos lo tomaron de ese punto. Entonces, un líder también sabe aceptar que no está en lo correcto, aceptar que está mal y que es un ser humano y que se va a equivocar. Eso es ser inteligente en manera completa. Entonces, aquí hablamos de que los empresarios, los emprendedores, ¿se ponen o no se ponen en los zapatos de la gente? Puede ser que sí o que no. Y como decía, yo escuchaba un podcast que decía, haz la rutina de tal persona para que seas exitoso. O desarrolla tu inteligencia emocional haciendo la rutina del club de las 5 a.m. ¿Qué es el Club de las 5 AM? El Club de las 5 es un libro que dice que si tú te levantas a las 5 de la mañana y divides tu primera hora en 20 minutos, la primera creo que es leer, la segunda hacer ejercicio y la tercera planificar tu día, es como que vas a tener más éxito en la vida. Ya. Primero, a mí, levantarme a las 5 de la mañana. ¿Qué pereza? No funciona. Sí. Voy a pasar con sueño todo el día así de... ¿Zombie? Sí, en modo zombie. Entonces digo... ¿me va a funcionar? Sí, me va a funcionar los primeros 3 días. Al cuarto día voy a estar... me voy. No funciona. Voy a estar muy mecánico también, podría decir. ¿Por qué? Porque mi cerebro empieza a funcionar a partir de las 10 de la mañana. Pero, ¿qué pasa? Que si yo me quedo trabajando a las 11 de la noche, puedo amanecerme trabajando y no tengo problema. Es que claro, el punto es que no a todos les funciona la rutina. Que le funcione a Leon Meus está bien. Exacto. Por ejemplo. Y si nos vamos a un ejemplo más nacional, Team Ecuador, por si acaso. Team Ecuador. Por si acaso, Álvaro Noboa. ¿Sí? Una vez yo vi un reportaje de él que decía que él se despierta a las 10 de la mañana, desayuna todo tranquilo, toma su bote para ir a su empresa y ojo, y él no es que sea un wherever, nada de la cuestión. Él es un empresario exitoso, administra 120 empresas a nivel mundial. Entonces, él hace las cosas. ¿Por qué nadie copia esa rutina? Porque a la final es como que a las 10 de la mañana se te acabó el día. No, porque lo puedes tener. O sea, el tiempo es relativo a lo que vives. Entonces yo decía, ¿cómo puedes tener una rutina? Y el otro día conversando con un par de amigos también, ellos me decían que un empresario no tiene una rutina definida, porque a la final ellos van tomando las acciones durante el día. Una de las cosas... pero que lo que sí tienen los empresarios y del que hablamos en el episodio anterior justamente con Giovanni es la disciplina. Es del no quiero hacerlo, pero me toca hacerlo. Entonces eso es lo que me tocó la semana anterior a mí de no quiero hacerlo, pero me toca hacerlo. Entonces fui disciplinada en hacer las cosas. O sea, entre estar bien emocionalmente y seguir con las cosas, dije, ok, le voy a dar espacio, porque ser inteligente emocional también es darle espacio a esos malos momentos, a ese momento de tristeza, de fragilidad, de miedo, de angustia, de desesperación y decir, ok, entiendo mis emociones, hacia dónde voy, me canalizo, o sea, pero eso también depende mucho de la persona, porque ponte, y ese mismo cuadro tienes en un líder que tiene ansiedad y depresión. Entonces los cuadros se incrementan y es como que, ¿qué voy a hacer? ¿Ya? O sea, uno porque sabe que no tiene eso, lo asimila. Pero si alguien está, o sea, por eso siempre voy a decir, vayan a terapia. Si es que saben que están pasando por esto. Y la inteligencia emocional es algo como ir al gimnasio. Siempre tienen que estarle entrenando. Igual que el liderazgo. El liderazgo no es solo tomar decisiones. O sea, no es solo de, hagamos esto y veamos qué pasa. No. Un líder toma riesgos, pero calculados. ¿Entiendes? Sí. O sea, de que voy a dar este paso y ya sé qué va a pasar si doy este paso. Entonces, la gente cuando habla de que los líderes son arriesgados, sí. Porque toman la decisión que nadie más lo va a tomar, pero toman la decisión siendo estratégicos. La cosa es que siempre es pensar en un grupo antes que en individual. Recuerda que todos somos un equipo. No vas a querer ver a tu equipo caído.
No vas a querer ver a tu equipo decepcionado, nada de eso. Pero al final yo creo que el equipo sí puede caerse. Claro, obviamente. Pero igual hay que ponerse. Así. Pero por eso de caerse. Es que mal movimiento, perdón. No quieres ver a tu equipo caído, se cae el letrero y lo levantamos. Y lo levantamos, claro, porque esa es la idea. Hubiera funcionado. Ven, ¿cómo sale el ejemplo? Y la idea es que, por ejemplo, lo que decía Ivanov de verse a su equipo caído. Y aquí Ivanov nos va a contar la anécdota de ¿dónde pueden ver a estos líderes diferentes? Bueno, la verdad es que, bueno, vámonos al territorio friki para que nos entiendan de mejor manera. ¿Se acuerdan? Nos movemos. Vamos al territorio friki. Regresamos a 2016, cuando se estrenaba Capitán América del lado de Civil War. ¿No es cierto? Vimos dos líderes, Iron Man, Steve Rogers. Bueno, Capitán América, Iron Man, ¿no es cierto? Sí. Aquí vemos dos tipos de líderes. Arrogante y alguien que sabe comprender. Y alguien empático, por ejemplo. Porque, a ver, Tony Stark siempre es alguien que... Pero él tiene una personalidad de egocentrista. Claro, por ejemplo, Tony Stark es egocentrista, es sarcástico, es narcisista y él siempre tiene planes secretos. Sí. En los cómics también es así. Díganmelo quienes han leído cómics. Él también es así, toma de secretos. Y muchos de estos planes a veces le llegan a costar la vida a sus compañeros. Ajá. Bueno, de hecho, en la escena en que Rod se cae en su planeador y todo eso, por ejemplo, es una consecuencia de una decisión que él tomó. Ajá. En cambio, Steve Rogers es alguien que siempre piensa en un grupo antes que individual. Steve Rogers, por ejemplo, cuando en la primera escena, cuando le dan el super soldado, él le decían que no es que le va a dar habilidades, sino le va a potenciar lo que él ya es. Por ejemplo, él es lleno de valores. Si ustedes se dan cuenta cuando conversan, cuando interactúan tanto Steve Rogers como Tony Stark, él nunca levanta la voz. Él siempre mira a los ojos. En cambio, Tony Stark mira para el lado, mira para acá. Y así nomás. Y cuando lo aprendiste anoche, o sea, claro, pero es personalidad. Pero es personalidad también, claro. Entonces, pero aquí, por ejemplo, se funden muy bien las dos personalidades para liderar cosas importantes. Y ojo, no estoy diciendo que Tony Stark sea un mal líder. Sí sabe liderar. Realmente él sabe, pero a su manera. En cambio, Steve Rogers también sabe liderar, pero él es más empático. Y muchas veces, mucha gente va a decir, yo soy Team Cap, yo soy Team Iron Man. Pero la idea que entiendan es que a la final todos somos Team Avengers. Entonces, cuando uno lidera y cuando otro no está, por ejemplo, ya cuando se muere Tony Stark, el que lidera todo es Steve Rogers en Endgame. Entonces, la gente tiene que darse cuenta que el que lidera todo al final, la batalla final, es un capitán porque ve en conjunto. Entonces, ¿pero qué hizo Iron Man? Estaba ahí, estaba tranquilo, pero la idea es que entiendan eso también. O sea, que cada quien va a tener su momento de protagonismo. Y ojo, que los líderes no significa que siempre van a estar en cargos altos. Tienes que ser un líder en cualquier lugar que te encuentres de tu empresa. ¿Y a qué me refiero con esto? A que cuando seas un líder, vas a tener que tomar decisiones y aceptar las consecuencias de esas decisiones. ¿Sí? Sí, simplemente así. Bueno, igual, recordemos que siempre va a haber diferentes tipos de liderazgo. Solo miren a su papá y su mamá. Sí, o sea, por ejemplo, el liderazgo femenino es muy diferente al liderazgo masculino. Nunca se olviden de eso. Full, la verdad. Pero la cosa es que ambos funcionan y ambos hacen que el hogar funcione. Porque a fin de cuentas, ambos son team familia. Exacto. Entonces, ustedes también sean Team Emprende y Sorprende. Team Emprende y Sorprende, Team Emprendedores y Team Familia y Team Equipo sobre todo. Sí, Team Equipo. Entonces, cuando sienten que ustedes están fallando, hagan una introspección de la gente que es introvertida. Háganse ese análisis a la gente que es extrovertida para que puedan ver cómo ayudar a formar los lazos dentro de su equipo y que tengan la inteligencia emocional para tomar decisiones sin gritar, sin ofender y sobre todo siendo humanos al 100%. La humanidad nunca la pierdan, recuerden siempre estar aprendiendo. Yo sé que todo el mundo quiere tener éxito, todo el mundo quiere ser un líder, todo el mundo quiere que el foco esté en él, pero ya llegará tu momento. Muchas veces vas a tener quien sostenga el foco para que alguien más brille. Y eso también es ser un líder. Claro, eso también es ser un líder. Así que simplemente sigue aprendiendo. Y si te sientes perdido, solo regresa al primer día. Eso es todo. Así que recuerden suscribirse, activar la campanita para que puedan ver todo nuestro contenido y lo más importante, sigan creciendo y aprendiendo junto a nosotros. Y si nos escuchan desde Spotify, déjenos su calificación ahí para seguir subiendo más temas sobre estos y conversar. Así que muchas gracias. Recuerden, esta es nuestra historia. Queremos ser parte de la tuya. Emprende y sorprende.